Buenas tardes, estimados alumnos del curso de Registro Médico y Estadísticas de Salud. Como dijimos en la clase pasada, vamos a ver hoy las leyes y los reglamentos sobre la sanidad internacional, muy de moda en la actualidad. El siglo XIX se caracterizó por la aparición de las grandes epidemias en el mundo que asolaron la humanidad. Y ellos en esa época se dieron cuenta que tenían que tener y adoptar medidas en conjuntos para prevenir las enfermedades y las epidemias. Por ejemplo, entre 1830 y 1847, la epidemia del cólera. Hubieron 10 conferencias internacionales sobre ese tema. Hubo un convenio en esa época sobre la propagación de enfermedades contagiosas, una conferencia sanitaria internacional en Venecia y se adoptó una convención sobre los aspectos del cólera en 1897. El siglo XX se caracterizó por la creación también de organismos internacionales que tenían que ver con la salud, como la Oficina Sanitaria Internacional, que fue la precursora de la actual OPS. Hay una Convención Sanitaria Internacional. Los estados europeos se reunieron en convenios internacionales, con su sede era en Roma, con una oficina internacional de higiene pública. Panamá aprueba la ley número 13 de enero de 1909 y ratifica la Convención Sanitaria. O sea, Panamá desde el principio, en el siglo anterior y el principio del siglo, ha estado siempre preocupada por los aspectos de salud pública y entre ellos las epidemias. Así que hay asistencia de Panamá en esas convenciones desde esa época. Panamá también aprobó en 1912 la Convención Sanitaria de París. En 1917 también aparece el Código Administrativo de la República de Panamá, donde toca el tema sobre las epidemias. En 1919 a 1945 existió la Organización de Higiene de las Sociedades de las Naciones, la actual Oficina Panamericana con su sede en Washington. En 1928 se firmó el Código Sanitario Panamericano, que Panamá aprobó mediante la ley número 3 de 12 de noviembre de 1928 y Panamá ratifica en 1929. Allí entra en vigor ese dicho código sanitario y también entra en vigor la Organización Mundial de la Salud y se aprueba un reglamento internacional. El siglo XXI se ha caracterizado por un proceso de mundialización. Eh, se ha alterado todas las formas tradicionales de distinción de la salud pública, ya sea nacional o internacional. Hay un aumento de movilización de personas, hay un aumento de movilización de mercancías transfronterizas. Ahí también hay un movimiento grande, se puede decir, de importación de enfermedades infecciosas. Eh, Todas esas enfermedades que tenían que ver anteriormente con el SARS, con una serie de correderas que nosotros como Estados tuvimos en estos últimos 10 años han sido, se puede decir que también la antesala de una gran epidemia que es la que estamos viviendo. Entonces, las enfermedades viajan, entre más movimiento de personas hay, más movimiento de mercancía, se puede decir que las enfermedades vuelan y un desarrollo del transporte, las enfermedades vuelan en primera clase. Entonces, se han realizado todo lo que es medidas de detención, medidas de cuarentena,
los embargos internacionales, la paralización del tráfico internacional. Lo que no se puede parar es el tráfico y el comercio internacional. Y eso también nosotros lo estamos viendo ahora mismo en la vida nacional, donde nosotros no podemos parar todo el comercio de alimentos, etcétera, en la forma nacional. Hay que buscarle las medidas de prevención. Entonces, el mundo desde esa época ha comenzado a revisar aspectos que tienen que ver con la transmisión de este tipo de enfermedades. El Código Sanitario, como se lo he repetido varias veces, es la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que regula, dice en su artículo primero, regula todo lo que es relacionado con la salubridad, la higiene pública, la policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa. Hay un artículo 3 que se puede decir que es un pilar y es una base donde se señala claramente que las disposiciones de este código se aplicarán, eso es lo que nos ha servido a lo largo de todo este periodo, se aplicarán con preferencia a toda otra disposición en materia de salud pública y obligan a personas naturales y personas jurídicas, entidades oficiales, entidades privadas, nacionales o extranjeras radicadas en el país o existentes o en que el futuro existan transitoria o permanentemente en el territorio. Por eso usted ha visto todas esas disposiciones que han salido alrededor del COVID en la República de Panamá. O sea, teníamos concedida por el Código de 1947 dicha facultad. Y eso es lo que se puede decir que nos ha salvado legalmente en todos los procedimientos que hemos ejecutado a través del Ministerio de Salud y el órgano ejecutivo desde que apareció la enfermedad. El libro tercero, título primero, capítulo primero, trata sobre todo lo que es la sanidad internacional. La sanidad internacional señala específicamente que corresponde a la Dirección General de Salud, corresponde a la Dirección General de Salud todo lo que es la profilaxis de la medicina y la profilaxis en materia internacional. Y se obliga a cumplir con los códigos nacionales, con los códigos sanitarios panamericanos desde aquella época, los tratados y convenciones que haya firmado la República de Panamá en materia de salud. Y además busca las medidas como internas legalmente para hacerlo ley de la República de Panamá. Le corresponde, dice el Código de 1947, a la Dirección General de Salud todos los problemas de inmigración y los reglamentos que tengan que ver sobre los aspectos de condiciones mínimas para las personas en materia de migración. Corresponde también hacer a la Dirección General de Salud todos los reglamentos necesarios que hayan para el futuro que hacer dentro del territorio nacional, el transporte terrestre, el transporte marítimo, fluvial y aéreo, que puedan en un momento determinado diseminar las enfermedades. Por eso nosotros vemos presencia de salud en los puertos, por eso nosotros vemos presencia de salud en los aeropuertos. Y ahora ha sido evidente todo ese proceso con la aparición de la epidemia. La Dirección General de Salud deberá cooperar con todas las actividades sanitarias que se desarrollen y cumplir con los tratados internacionales pactados en materia de salud y en materia preventiva. Hará planes nacionales
que tengan que ver con todos los aspectos de salud pública. Entonces, estarán bajo la Dirección General de Salud todos los aspectos de enfermedades comunicables, como la vamos a señalar ahora. Y el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, tendrá que hacer no solamente todas las reglamentaciones, sino también todas las declaraciones de enfermedades de tipo transmisible de notificación obligatoria. El código también habla quienes están obligados a comunicar inmediatamente a la autoridad la presencia de enfermedades. Está obligado el médico que asiste al paciente, el dueño encargado del predio, la persona responsable del enfermo, el laboratorista que hace diagnósticos, que establece a través de sus exámenes los diagnósticos de laboratorio, los veterinarios y las personas que tengan conocimiento de una enfermedad. Por lo tanto, esas personas es de obligatorio cumplimiento hacer de conocimiento ante la autoridad de salud. También el código habla en el artículo 137 que todos los que sean enfermos, portadores, contactos de enfermedades transmisibles, como es el caso de ahora, podrán ser sometidos a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo que determine la autoridad de salud. También la autoridad de salud podrá obligar a la desinfección, a la desratización, a la fumigación de locales, objetos que tengan relación con los enfermos. Por ejemplo, los barcos que arriban a la República de Panamá, pasan por la República, tienen que ser fumigados por la autoridad en todos los puertos. Lo mismo que en el caso de fumigación de aeronaves, de aviones. Y también en todos los locales que sean de uso público o privado. Por eso es que ustedes ven la exigencia de estos locales de la presencia de fumigadores. Y también la Dirección General de Salud tendrá el control sobre las zonas epidémicas. Por ejemplo, antes teníamos el controlado más o menos de Chepo, etcétera, sobre todo el control de la malaria y demás, etcétera. Aquí el código también habla que queda prohibido a los laboratorios públicos o privados mantener cualquier forma de microorganismos o parásitos agentes de enfermedades. Y la Dirección General de Salud podrá ordenar exámenes de salud sistemáticamente a la colectividad, o sea, a la población panameña. También mediante pruebas radiológicas, mediante pruebas de laboratorio, reacciones de inmunidad. Miren que ahora eso se toma muy en cuenta. Exámenes individuales, desde exámenes clínicos, desde biopsias, desde autopsias y demás. Todo eso lo puede obligar la autoridad de salud. También la autoridad de salud puede obligar en un momento determinado métodos y productos preventivos de reconocida eficacia para la cura de enfermedades. Y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de laboratorio, nosotros tenemos un laboratorio central. Y por ejemplo, se ha desarrollado muy bien, se ha mantenido y desarrollado, mire, toda la fuerza y todo lo que está produciendo ahora mismo el Instituto Gorga. Y también ahora mismo, también todas las investigaciones realizadas por la CENACYT. El código desarrolló artículos también referentes a las enfermedades que en ese momento estaban. Por ejemplo, la tuberculosis. Ellos eran los encargados de todo lo que es el Departamento de Salud Pública, de todo lo que era la campaña nacional de tuberculosis. Yo recuerdo que cuando
Nosotros estábamos en la escuela primaria hace muchos años y secundaria. Nosotros, la OPAT nos repartía estampillas, cooperábamos con la OPAT, etcétera, en todo lo que es fomentar tanto en instituciones públicas como instituciones privadas toda la campaña nacional que tenía que ver con la tuberculosis. Es más, en este país hubo hasta un hospital especial para tuberculosis, que es el caso del hospital Nicolás Solano. Están obligados también a hacer encuestas epidemiológicas eh, y demás en esta materia. Es más, nosotros vemos que ahora esta es una enfermedad reemergente en materia de tuberculosis. También tenemos la obligación de realizar a todos estos grupos, a toda la población, en el caso de que concurra a matrimonios de exámenes prenupciales. También hay la obligación de hacerse exámenes periódicos a la población nacional, exámenes de laboratorio y demás. En cuanto a ellos hacían también referente a las enfermedades venéreas, que tenían que actuar no solamente en la prevención de la población, sino también en el diagnóstico, en el tratamiento y en la educación y en la profilaxis individual de las enfermedades venéreas. Se obligaba a la educación y a la ética sexual en establecimientos educativos, en talleres, en fábricas, en cuarteles, en asilos, en áreas correccionales. Miren ustedes, 1947 y el legislador de esa época estableció artículos que tenían que ver con todo lo que era la educación sexual. Miren ustedes qué problema hemos, por ejemplo, ahora mismo en el siglo XXI. Cada vez que se toca el tema de educación sexual, hay una explosión y es necesario darle educación sexual a la población panameña, porque la población panameña también ha sido asediada por enfermedades terribles como el SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y también, ¿qué ocasiona eso? Ocasiona en la época del 80, por ejemplo, se hicieron las primeras resoluciones que tocaban el tema, después cómo se ha ido descubriendo, por ejemplo, los medicamentos que se le dan a las personas. Esos medicamentos son distribuidos por la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, pero también es un costo, gracias a Dios, que a la prevención y todo lo demás que se tenga y el conocimiento que se tenga se ayuda un poco a prevenir. Yo recuerdo que en esa época decía que si la proliferación era tal, llegaría el momento en que más se gastaría en estos tipos de medicamentos que en una vacuna. Ajá. Y habría que determinar entonces las prioridades. Hay organizaciones que tienen una educación continua para la población, como Provicida y otras, que tienen que ver con estas medidas. Es muy importante. No sé por qué queremos cerrarnos, diría yo, al oscurantismo. Es muy importante de que nuestros niños, etcétera, tengan el acceso a la información sobre la educación sexual. ¿Cuántas personas, si usted lo ve bien y lo analiza bien, a lo mejor ustedes que son más jóvenes, a lo mejor sus padres le hablaron sobre el tema? Por ejemplo, mis padres nunca me hablaron sobre el tema. Y en aquella época yo recuerdo que lo que a las niñas le daban era una peliculita
en la escuela primaria y demás. Pero entonces sí es necesario el conocimiento de esta materia para prevenir, porque ese tipo de enfermedades también son contagiosas y también se propagan muy fácilmente. Eh, eh, Dice que se dictarán, por ejemplo, en el caso de enfermedades venéreas, la Dirección General de Salud puede dictar y puede medidas restrictivas para las personas que tengan un mal venéreo o no se trataren a través de un tratamiento y provocará, si fuese necesario, la aplicación de artículos del Código Penal. Por ejemplo, el que propague una epidemia puede ir perfectamente a prisión, a la cárcel, si se le prueba de que es la persona que le ha promovido la epidemia a otros miembros de la comunidad. También tenemos que señalar que hay una comisión de educación sexual y reproductiva. Se creó por allá por los años 99 y hasta hubo un plan de educación sexual y reproductiva, etcétera, y después con coordinación con el Ministerio de Educación, con el de Desarrollo Social, etcétera. Pero hay que hablar y también hay un proyecto que anda engavetado en la Asamblea Legislativa que habla sobre el tema. Y miren ustedes el desarrollo como ha sido de estos temas, que como ahora con la vinculación de los derechos humanos de las personas con opciones sexuales diferentes. Miren todo lo que ha aparecido, LGTB, etcétera, y en las opciones sexuales que han salido a la luz pública. Todas las personas merecemos tener el conocimiento. Los padres, y como yo le digo, usted, si usted tiene hijos, háblele sobre el tema, porque los padres no vamos, cuando se realiza un acto sexual, nosotros no somos el colchón, ni vamos a estar ahí diciéndole al hijo, mire esto que se puede hacer o esto no se puede hacer. Ustedes tienen la obligación de enseñarles a sus hijos sobre esta materia y también derribar los mitos que hay sobre esta materia para tener poblaciones más sanas. Más sanas no solamente físicamente, sino también mentalmente, que es muy necesario ahora. También el código habla sobre la lucha contra la malaria. Recuerden que este era también otro de los males que diezmaban en esa época. Entonces hay una lucha antimalárica que hay una obligación de destruir todo la destrucción de los anófeles. Mire que no solamente los anófeles que son vectores que también tienen que ver con la manera, sino todo esto, el dengue, el chikungunya, el Zika, etcétera, todo lo que ha venido y la proliferación de este tipo de anófeles transmisores de otras enfermedades. Imagínense ustedes que hay una de esas transmisiones que afectaba la epidemia, afectaba también a los fetos y a las mujeres embarazadas. Entonces hay que tener, por eso es una férrea actividad de tipo preventivo sobre todo este tipo de enfermedades. Entonces se obligaba en el código la protección del individuo y de las habitaciones donde vivía, de tener todos los tratamientos a su alcance y de tener una educación sanitaria. Y le corresponde a la Dirección General de Salud también declarar cuáles son las zonas maláricas, Darién, la parte este, etcétera. Entonces, las personas que viven en esa zona, si la autoridad señala, tienen la obligación de hacerse los exámenes correspondientes. La ley habla hasta la expropiación, imagínense ustedes, la expropiación
de predios necesarios en caso que no se cumpla con la persona. Debe tener asistencia médica gratuita todas las personas y el Estado tiene la obligación de dar el tratamiento antimalárico en los centros de salud y proteger a las personas y a la población. Y la obligación de la empresa privada y la empresa pública de realizar las obras de construcción, etcétera, con todas las medidas necesarias para el curso natural de aguas artificiales, aguas naturales, etcétera. Todo esto es obligación del Código Sanitario. Siempre he dicho que si en 1947 nosotros hubiéramos tenido los recursos humanos y los recursos económicos para desarrollar este código, Dios mío, nosotros estaríamos en salud pública en un nivel más allá del número uno. Pero bueno, es un código, como yo siempre he dicho, que los hicieron los extraterrestres, es un código que a pesar de ser en 1947, con hombres muy brillantes, no solamente extranjeros, sino también nacionales, y esto tuvo que ver también detrás de bastidores, eh, la Armada de los Estados Unidos, etcétera, porque había que proteger el área recién invertida del área canalera y demás. Entonces, es muy importante señalar que los principios han sido tan no solamente válidos para 1947, sino válidos para el momento actual. Por eso es bien difícil la modificación de este código de 1947. Sí habrá que añadir o que modificar, etcétera, y revisar para el futuro para actualizarlo, porque bueno, han aparecido otro tipo de enfermedades y también de una serie de mecanismos de tecnología y demás que no había en ese tiempo. Entonces, y todo, recuerden que el mundo con la tecnología se rompieron no solamente tradiciones, mitos, etcétera, y hay una mayor coordinación mundial. El capítulo quinto de este título también toca sobre la verminosis. Acuérdense que en aquella época había una epidemia de lombrices, entonces ellos la tenían que controlar la infectación de lombrices. Hasta los niños se morían en esa época por los aspectos de lombrices. Tenían que ver con la protección de suelo, la protección del hombre, la protección de su ambiente, los tratamientos para los infectados, una mayor destrucción de los huéspedes y los parásitos y también una educación sanitaria. Ellos eran una licha continua y los municipios todos tenían que contratar y demás para hacer obras y etcétera, para el aprovechamiento de todas las medidas de seguridad que tuviera la población en este tema. Entonces, ahí también hay una participación en el área de salud. Por ejemplo, miren, si hacemos una revisión de la legislación, ustedes no verán, aquí lo que sobran es leyes. Usted viera la cantidad de normas legales que tienen que ver con los aspectos de salud, en materia de salud y que también habrá que reconocerlas en el futuro. Por ejemplo, de los artículos de 1454 al 56, el Código Administrativo señala toda la relación que tiene que ver con las epidemias. Por ejemplo, en 1979, cuando los norteamericanos nos traspasan a la firma de los tratados Torrijos-Cartes, los puertos y los aeropuertos, hasta esa época las autoridades norteamericanas llevaban los controles sanitarios de todos esos lugares. A partir de 1979
hay un decreto 232 de 8 de noviembre que reglamentó todo lo que es la cuarentena sanitaria en la República de Panamá. La exigencia de todos los procedimientos de certificado de vacunas internacionales, etcétera. Entonces, allí entra la autoridad de salud en todos los puertos y todos los aeropuertos nacionales. Se establecen medidas para sanitarias para arriba a los puertos, todo lo que es cuarentena, la responsabilidad en caso de tripulantes o pasajeros. Hay la inspección de ellos, hay la inspección de la aeronave por parte de salud. Si las personas están enfermas, tienen que bajar en la República de Panamá. Todos tienen que llevar, por ejemplo, en el caso de lo marítimo, una declaración marítima. También en el caso de aéreo, tienen que llevar su declaración y la autoridad de salud podrá ordenar sobre estos bienes, podrá ordenar cuarentena, fumigación, desinfección desinsectar y desinfectar todas estas naves y aeronaves que arriben en la República de Panamá. Y también en el caso de enfermedades graves, tienen los procedimientos establecidos para el cólera, la peste, la viruela, el tifo, la fiebre amarilla, hasta el control de los roedores. Por eso existe un departamento de control de los roedores y demás, y también las casas fumigadoras tienen que fumigar barcos y aeronaves. Entonces, tiene su procedimiento de acuerdo al Código Sanitario Internacional y su procedimiento, y el que no cumple, también le son aplicadas las medidas de tipo penal sobre la persona que recae la omisión o el delito. Para 1999 se determinan, hay decretos ejecutivos que determinan, y después en el 2001 la notificación obligatoria de enfermedades en la República de Panamá, y establece la existencia de categorías para este tipo de enfermedades y de los riesgos, ya sea individuales y colectivos, sobre la población. Se habla en la norma sobre casos, sobre sospecha de casos, sobre problemas de salud de notificación obligatoria, sobre cómo debe hacerse la notificación inmediata, y las faltas, ya sea leves, moderadas y faltas graves. Por ejemplo, un médico que no notifique inmediatamente puede ser sancionado por la ley, está con multas y suspensiones. Entonces, la República de Panamá hizo una larga lista, ya sea de manera nacional e internacional, de todas estas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de mebiasis, botulismo, brucelosis, chancro blanco, conjuntivitis hemorrágica, cóleras, enfermedades de tipo diarreica, efectos tóxicos, encefalitis viral, VIH, Chagas. O sea, todo eso lo tiene que notificar Panamá. Enfermedades reumáticas, escarlatinas, las fiebres amarillas, ya sea selvática y también hay urbana, dengue, los dengue clásicos, los dengue hemorrágicos, fiebre equina venezolana, fiebre tifoidea, todo lo que es fiebre viral transmitida por artrópodos, infecciones nosocomiales, infecciones de herpes simple, meningocócica, influencia, intoxicación alimentaria, lepra, lectoporosis, miren, de todo lo que tiene que ver con la lectoporosis, los ratones, meningitis, mordeduras de murciélago, mordeduras de perro, muertes maternas perinatales, paludismo, papiloma, peste, picaduras de la rabia de un humano, reacciones adversas a la vacuna y los medicamentos. Este es un tema que en la actualidad está muy vigente. Sarampión, sífilis, síndrome Guillain-Barré, toferina, tifus, tuberculosis, viruela, hasta la violencia intrafamiliar.
Estas son, ahora vienen también las enfermedades que vuelven y se repiten. ¿Cuáles son las enfermedades de obligatorio notificación inmediata a los organismos internacionales? Que van desde las fiebres amarillas, las enfermedades de Chagas, la cólera, la difteria, la poliomielitis, leptospirosis, rabia en humanos, sarampión, bueno, una serie de enfermedades, toferina, tifus, viruela, hasta violencia intrafamiliar. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo deberá hacerse la notificación? La notificación tiene que usar todos los medios, teléfono, en la época que había el fax, ahora no, correos electrónicos, todos los tipos de notificación a los organismos internacionales, y para comunicar el brote de un tipo de esta enfermedad. Esto es muy importante porque miren, y es en el caso de la actual epidemia, miren cómo la actual epidemia ha afectado todo lo que es el turismo internacional. Eh, las partes sociales, las partes económicas, un brote de este tipo de enfermedad, miren cómo arrasa prácticamente, arrasa con todo, si no se toman las medidas sanitarias internacionales. Entonces, ¿quiénes están en la obligación inmediatamente de comunicar? Todo lo que es médico, los directores de las entidades, etcétera, hasta la autoridad administrativa de comunicar, porque si no le lleva sanciones el país. Es más, la ley señala qué datos deben ser incluidos, por ejemplo, el nombre y el apellido de las personas, edad, sexo, lugar de residencia, la notificación de la persona, los diagnósticos probables, los diagnósticos confirmados, el lugar donde se presume se produjo el contagio, la instalación de salud diagnóstica, la fecha de notificación inmediata y los funcionarios donde recibió la notificación inmediata. Por ejemplo, miren el caso de la epidemia actual, cómo se tiene que rastrear persona por persona para comunicar de la existencia y de la transmisión de las enfermedades. Y tan obligado todo lo público y todo lo privado en esta materia de notificación obligatoria. El Código Sanitario Internacional señala que también estas hay la notificación internacional a los organismos internacionales, la notificación nacional a las direcciones nacionales, y además de eso hay sanciones por falta leve, hay multa por falta moderada y por reincidencia, doble la multa, y también por faltas graves. Entonces también hay multa por todo eso, no solamente al médico, sino también a la entidad. Panamá cuenta con un reglamento sanitario para turismo para los años 2002, un decreto ejecutivo. Entonces se establecían todas este tipo de medidas sanitarias, se establecen medidas sanitarias para los entes públicos, entes privados, para nacionales y extranjeros, todo lo que tenga que ver con las actividades turísticas. Ella define claramente en este reglamento que es una actividad turística, que es un ambiente, que es un área protegida, que es un área de riesgo, que es una área vulnerable, con un ecoturismo, quién es el prestador de los servicios turísticos, quién es el turista, quién hace turismo interno, las zonas de desarrollo turístico. Y esta es una coordinación que va entre el Ministerio de Salud, ANAN y PAT, a fin de determinar todas las potencialidades, y que no solamente las potencialidades turísticas, sino que la gente no se enferme. Ellos tienen la obligación de divulgar a las comunidades, tienen la obligación de cumplir con todos los reglamentos sanitarios, no solamente las comunidades, sino con las personas que llevan una comunicación con las autoridades locales, llámese municipio, llámese alcaldía, con los comités de salud, porque hay que capacitar al personal
no solamente en los servicios turísticos, sino también en el caso de la presencia de enfermedades. Entonces tiene que ser la presencia de higiene y de seguridad. Lo mismo que está pasando ahora. Tienen que haber protocolos, por ejemplo, eh, especiales de salud en hoteles, etcétera, donde se va a recibir hostales, donde se va de las poblaciones, como miren la presencia, por ejemplo, del aumento de en la pandemia en tal lugar, cómo te obligan a encerrarse, por ejemplo, ahora los domingos, etcétera, en el área de La Chorrera y otros lugares. Y eso, ¿qué les afecta? A lo mejor con cuántos lugares turísticos tiene Chorrera, en la cual el resto de la población no puede asistir porque está cerrada. Asimismo le pasa a los países. Eh, También tienen que coordinar con entidades como la Caja del Seguro Social, los sistemas de protección civil. Ahora nosotros, por ejemplo, vemos si una persona se pierde inmediatamente por allá por el volcán Barú o por donde sea, se alertan a los sistemas de protección civil que son los indicados para buscar todo este tipo de personas. Hay que determinar también en esas áreas los niveles de atención médica, los niveles de medicamentos, etcétera. ¿Cuál es la red de salud pública? ¿Cuál es la red de salud privada que se tiene en esa? ¿Y cuál es la información sanitaria? Todas esas obligaciones de toda esta actividad turística. Las actividades de turismo se tienen que mantener las condiciones sanitarias y se tiene que contribuir con los municipios, con los ministerios de salud, etcétera, en el tipo de servicios que se le dan a las personas. Nosotros tenemos una serie de actividades turísticas que van hasta baños termales, baños lodos, salones de belleza, bueno, una serie que es un complejo turístico que va más allá de la presencia, por ejemplo, de la visita de un lugar. Entonces, están obligados a dictar seminarios, talleres, están obligados a revisar todos los componentes que tienen que ver con la alimentación para que no se produzcan intoxicaciones alimentarias, todo lo que fonda servicios donde se dan alimentos, todas las construcciones de los servicios turísticos, los prestadores de servicio deben proveer, el que presta ese servicio, proveer información sanitaria, informar de las instalaciones. Hay países donde las personas más desarrolladas, donde la persona cuando va a hacer algún tipo de viaje, lo primero que ve cuáles son las instalaciones sanitarias que tiene ese país para irse de turismo. Tienen que presencias de guías con conocimientos de las dos cosas. Tiene que coordinar, por ejemplo, no vas a llevar a una persona de que a un buceo y no tienes ninguna comunicación con alguien en materia de salud con todo lo que le pueda ocurrir a esa persona. Y todos los sitios de interés tienen que tener regulaciones sanitarias. Usted a veces va a un sitio de interés y usted quiere ir al baño y ni siquiera tiene un baño. Tanto las autoridades locales, las autoridades comerciales del lugar, la empresa privada, tiene que ver con las limpiezas de las playas, de las zonas costeras de ríos y lagos donde concurren la persona y evitar cualquier tipo de accidente. Otro también, otra resolución para los años del 2003 que tiene que ver con una declaración jurada. O sea, se estableció una declaración jurada para el viajero. Todo el que entre en la República de Panamá tiene que firmar esta declaración jurada. En esta declaración jurada, ya sea cualquiera que sea la entrada, fluvial, terrestre, aérea, marítima. Entonces ahí le tiene que llenar esta declaración jurada de que no cuenta con ningún tipo de enfermedad. Cuando apareció el SARS, también se ordenó
a todos los organismos públicos y privados, a todos los entes que pasaran, que estuvieran en tránsito o por la República de Panamá, tener todos los controles sanitarios que en esa época señalaba la autoridad de salud. Entonces tuvieron todo y crearon hasta una comisión y demás para todos estos componentes de el SARS. También cuando apareció la gripe aviar, la gripe que traían los pájaros, hubo también un decreto ejecutivo por el año del 2008, donde se creó también una comisión técnica que tenía que ver con la influencia aviar y la influenza humana en esa época. Y estableciendo componentes de tipo nacional. También ahora vamos a entrar que la República de Panamá es parte de la Organización Mundial de Salud y en 1951 Panamá suscribe y ratifica el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento sanitario internacional de esa época vino a reforzar y a desarrollar conceptos como los Estados miembros, los foros electrónicos. Después de eso hubo una especie de modificación después de 1951, la colaboración de los organismos estatales con organismos como la OMS, OMI, IATA, WASI, OIEA y los Estados Unidos. Establecieron políticas y redes para utilizar a partir del 2001 respuestas rápidas a los casos de epidemia. Ellos establecieron modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional de 1951, establecieron guías técnicas, higiene, guías también de higiene y sanidad a bordo, manual de higiene y saneamiento en todos los que eran los transportes aéreos, marítimos y y también la comunicación en tiempo real en caso de algún tipo de enfermedad. Entonces, había notificaciones, establece este organismo notificaciones extraoficiales, notificaciones confidenciales de los estados en caso de enfermedades graves. Tiene que hacerse la notificación obligatoria al organismo mundial de salud para que se active la red mundial de alerta. Entonces los estados tienen que tener un personal calificado. La República de Panamá en el Ministerio de Salud tiene un personal calificado que debe trabajar las 24 horas del día, todos los días del año, para suministrar información, no solo información internacional a este organismo en el caso de algún tipo de epidemia. El país tiene que tener sus enlaces, como lo establece, con hospitales, con funcionarios de salud, con puertos, con aeropuertos, con comunicación las 24 horas, el tipo electrónico. Hay sistemas de salvaguardas, hay países que no pueden, y entonces ellos hacen sus excepciones y es un servicio de 24 horas y un sistema de vigilancia y análisis. Todo eso lo tiene la República de Panamá. Por eso hemos podido responder ante la epidemia actual y hemos podido también sortear la misma. Todo Estado miembro tiene que hacer una notificación, tiene que cumplir con todas las obligaciones, con toda la formulación de recomendaciones, con personal, etcétera. Y tiene que haber continuidad. Una vez aprobado este Reglamento Sanitario Internacional, Panamá lo aprobó. Yo tengo que tener capacidades básicas como prestar servicios de salud pública en aeropuertos, puertos, paso fronterizo,
todo un sistema de urgencia, un sistema ordinario, un sistema de abastecimiento de agua, un sistema de suministro de comida, eliminación de desechos sólidos y también lugares apropiados para eliminar eh, eh, no, lugares apropiados para recibir el caso de enfermedades, personas enfermas. Tengo que tener vigilancia, vacunación, vigilancia vectorial, inspección de salud pública. Y tengo que tener preparado todo lo que es las guías necesarias del Estado, los manuales, los certificados, las declaraciones marítimas de sanidad y las declaraciones generales de aeronaves. Y tengo que tener todas mis capacidades básicas para actualizar la respuesta. No sé, Panamá también consta con esto porque tiene que desarrollar recursos humanos. Entonces, vamos a quedar aquí en esta clase de hoy. Prácticamente no nos queda nada, ya estamos a punto de cerrar. Necesito que me notifiquen cuál es el día que tienen señalado, si ya ha sido escogido el día para el examen final. Entonces es muy importante la comunicación a la profesora de esta fecha. Entonces nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes. Vamos a... ¿Qué, qué problema para cerrar?